Buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a este acto que, estando ayer, el Día del Libro, lo celebramos durante todos los meses, pero los jueves tenemos el taller de escritura creativa y entonces hemos decidido, aprovechando que son los jueves, celebrar hoy el Día del Libro como escritores o intentos de escritura. Está con nosotros Mariano Sánchez Soler, que es profesor colaborador del taller de escritura, junto con Esther Avellán. Y es un lujo poder contar con ellos en este curso. Esta tarde la presentación la tenía que haber hecho Esther, pero como ella también es novelista y también es escritora, está presentando su libro en Alicante, Fue suficiente. Y además esperamos que pronto esté aquí y nos lo presente también en Almansa. Le presento a Mariano y después ya pasamos a hablar un poco del libro. Mariano Sánchez Soler es de Alicante, es escritor y periodista, doctor en Historia y licenciado en Ciencias de la Información. Ha ejercido el periodismo de investigación durante 3 décadas y tiene publicados más de 60 libros. Ha recibido los premios Rodolfo Valls de Literatura de No Ficción, Francisco García Pavón de Narrativa, LH Confidencial de Novela Negra y, por su trayectoria literaria, Bruma Negra, Castellón Negre y Blanc Montagne Bossot. Autor de 10 poemarios, ha publicado las novelas negras Carne Fresca, Festín de Tiburones, Lejos de Orán, Para Matar, Alacant Blues, Nuestra propia sangre, El asesinato de los marqueses de Urbina y El leñador. Es profesor de guión cinematográfico y narrativa en la Universidad de Alicante. Entre sus estudios literarios destacan Manual esencial del guión cinematográfico, Manual esencial de relatos urbanos y Anatomía del crimen. Guía de la novela y el cine negros, por el que obtuvo el premio de la Crítica Literaria Valenciana en su modalidad de ensayo. Es estudioso del franquismo y la transición y sus obras más recientes son La transición sangrienta, La familia Franco S.A., Los ricos de Franco, La larga marcha ultra y Una hojarasca de cadáveres, crónica criminal de la España posfranquista. Y vamos a comenzar ya a hablar. Eso es para que lo conocierais. Ahora ya vamos con El leñador, que menos mal que nos ha traído el hacha. Voy a... a punto, ¿eh? Porque la tiene. Voy a comenzar con una pequeña introducción y después, si quieres, la vamos comentando. En El leñador desciendes a los sótanos de tu propio infierno y mezclas fragmentos de tu propia biografía con los de una investigación detectivesca, a la vez que reflexionas sobre el periodismo de investigación y sobre la corrupción política. Relacionas la realidad con la ficción. Y ahora ya entramos en materia después de esa introducción. Vamos a hablar un poco de la inspiración y el proceso creativo. ¿Qué es lo que te lleva a escribir El leñador? Bueno, hacía bastante tiempo que yo quería escribir otra novela. Llevaba sin escribir una novela, pues no sé, 12 o 13 años. Pero me salían otros géneros, otros trabajos, pues encargos, otras. Y una de las ideas que tenía era escribir un texto autobiográfico. O sea, pero claro, me puse a escribirlo y cuando llegué a la página 30 me di cuenta que todavía tenía 7 años. Entonces decidí dejarlo que descansara, porque si no, eso iba a ser insoportable. Y fui pensando en lo que quería hacer. Había una novela que quería reeditar, que es Lejos de Orán, donde el personaje principal es un periodista de investigación, un semanario totalmente inspirado en mi trabajo y
y con cómo era el ambiente en ese momento, una novela sobre la OAS, sobre el terrorismo que estaba contra la independencia de Argelia, ¿no? El terrorismo francés. Y bueno, todas esas cosas estaban en la cabeza. Pero hace 3 años, porque yo quiero que veáis cómo empiezan las cosas, ¿no? Las cosas no empiezan de una forma ordenada, que tú te pones en una mesa y empiezas a reflexionar. Estábamos cenando en la Semana Negra de Gijón con mi editor y 4 o 5 de los autores que estábamos presentes de la editorial, y tenía al lado a un tío que era amigo de uno de los escritores. Entonces empezamos a hablar cervecita, el vinito, todo ese tipo de cosas, y entonces me dice, no, yo te he leído La Tradición Sangrienta, porque los libros de historia, yo soy licenciado en historia, no sé qué, todo ese rollo. Bueno, le digo, que viene uno que me ha leído, madre mía, qué maravilla, ¿no? Y digo, ¿y a qué te dedicas? Dice, yo soy leñador. Y digo, pues bueno, pues entonces está clarísimo el tema. Digo, mi próxima novela se va a titular El leñador. Y así nació la novela. Luego, ¿qué ocurre? Siempre te inspiras cuando escribes una novela, siempre es autobiográfica. De alguna manera, puede tener más dosis, menos dosis, pero siempre hay un elemento autobiográfico, porque al fin de cuentas tú escribes sobre lo que conoces, ¿no? Lo que has investigado, pero sobre todo lo que conoces, lo que ves, te inspiras en lo que te rodea, ¿no? O te podías rodear o te rodeó. Y bueno, entonces, pues no lo tenía fácil. Estoy jubilado, vivo al lado del Mercado Central de Alicante, en fin, muchos años así, tranquilo, observando mucho. Entonces lo que hice fue, pues, crear un personaje que era coger a Carlos Albert, que era el personaje de Lejos Llorán, y trasladarlo al Alicante de 2016. Y así fue como empecé a escribir. O sea, empecé a describir la vida cotidiana y hice una cosa que a mí yo tenía muchas ganas de hacer, y es vengarme de algunos, ¿no? Vengarme, entre comillas, vengarme, ¿no? Y entonces estaba bastante harto, ahora ya se me ha pasado, de los thrillers, de los guardias civiles maravillosos que investigan y siempre cogen a los malos, de los buenos de una sola pieza, de confundirlo todo, ¿no? De creerse que una novela negra es una novela donde hay un detective, un investigador, un crimen, se investigue y se resuelve. Estaba harto de eso y quería, voy a hacer una cosa distinta. Y luego también eso me llevó a poder hablar del periodismo que yo viví, comparándolo, no, pero bueno, con la perspectiva del periodismo actual, ¿no? Con las redes y con toda la internet, eso ha revolucionado la profesión de arriba abajo, ¿no? Antes no era buena, pero ahora tampoco. Entonces también digo, bueno, vamos a escribir de verdad cómo funcionaba esto entonces, porque claro, el abuelo Batallita los de mi generación, contando esa maravillosa actividad periodística entregada a la democracia, etcétera, etcétera, cuando era una guerra lo que había ahí dentro de las redacciones, pues bueno, yo también quería contar que antes no era así. Y todo eso fue generando la novela. ¿Qué me movió que fuera criminal? Pues es muy sencillo, es que lo cuento en la novela. El director del País, entonces, en la delegación de Madrid, digo, para que veáis cómo se construye una novela. Me llama un día y me dice, solo he metido la novela tal cual, porque habéis hecho un homenaje a Pector Ren, que era el director del País, que murió hace un par de años. Me dedico a hacer homenajes a mis amigos muertos ahí a tope. Me dijo, van a quedar libres los encausados por el crimen de Polop, donde mataron al alcalde de la puerta de su casa a tiros, si os acordáis de casa. Van a quedar libres. ¿Por qué no escriben un artículo donde, desde el punto de vista de un novelista, un periodista, pero sobre todo un novelista, cuentas la realidad, ¿no? ¿Cómo habría sido? Vale, muy bien. Y me puse y hice esa misma tarde, escribí el artículo. Ese artículo ha sido la base para luego desarrollar la parte criminal de la historia. La base ha sido ese artículo. Y luego quería hacer un homenaje a mi editor, porque yo soy así. Y digo, bueno, pues lo voy a meter y voy a hacer Y así nació la novela. Situé al periodista de Lejos Llorán en un tío jubilado que escribe novelas policíacas, baratitas, cortas, novelas de crímenes rápidos, ¿no? Estas novelas de 500 páginas que ahora hacen para que os gastéis más pasta y sobre todo para engañar en el espacio de las librerías. Bueno, y así nació la novela. ¿Qué ha pasado con eso? Cuando estás en el proceso de escritura empiezan a pasar cosas. Pues siempre pasan cosas. Tú sabes
tú sabes, tú conoces el final, más o menos, pero empiezan a pasar cosas. Entonces pues me lancé, ahí mezclé mucho de mi vida, mezclé mucho de mi experiencia, repartí sopapos, también caricias, hice homenajes a gente que se la jugó, en esa época y que no son importantes, no han sido nunca importantes, ¿no? Pero que se la jugó. Policías, periodistas, gente que se arriesgó, escritores. También quería hacer ese homenaje. Entonces, bueno, me vino perfecto. Por eso no es autobiográfica, es una autoficción. He cogido todo ese material y lo he puesto. En novelas anteriores es muy parecida también. Yo he hecho muchas novelas con una carga autobiográfica muy fuerte. ¿Por qué? Porque hablaba de temas o de personas o de casos o de cosas que a mí me habían pasado y me habían impactado en su momento. Un poco esa es la historia. Yo creo que ya hemos terminado. Para que veas un poco a Esther, que la conocéis, muchas de las que estáis aquí, me comenta. Cuando yo estaba en medio de la novela, un día me dice, ¿cómo vas? Y yo le contesté, eso me lo ha recordado ella, pues yo no me acuerdo. No sé lo que estoy haciendo. Esa fue mi respuesta. Joder, era verdad. No sabía lo que estaba haciendo. Estaba escribiendo, creando. Yo creo que ya voy a cerrar, porque ya me has contestado casi todas las preguntas. No fastidies, ¿sí? me lo he hecho casi todo ya. Es que me pones la pregunta genérica y digo... El momento de inspiración. ¿No? Bueno, ya en las primeras páginas del libro, algunas cosas van a ser repetidas, ya dices que todos los personajes de esta novela son reales, aunque unos más que otros. ¿Cómo consigues combinar hechos reales con la ficción? ¿Qué desafíos conlleva hacer eso? Bueno, yo cuando pienso un personaje, pienso en alguien. O sea, los personajes en la cabeza, a lo mejor no los describo, pero pienso en alguien. Me inspiro en alguien, o alguien que he visto en la calle, o alguien que ha formado parte de mi vida. Entonces, pues bueno, yo es un juego de palabras. También normalmente en mis novelas siempre he puesto, todos hechos son reales, que la realidad se impone y ya está. Y luego no es exactamente así. Pero aquí hay todo el juego de Orwell, ¿no? El juego de Animal Farm, ¿no? Rebelión en la granja, cuando él dice, todos los animales son iguales, y alguien escribe abajo, pero algunos son más iguales que otros, ¿no? La crítica al totalitarismo, ¿no? De la revolución. Pues bueno, yo cuento eso. ¿Qué ocurre? Pues bueno, que hay personajes que sí que respondo de que ha sido mi visión de ellos, pero luego hay personajes que, bueno, pues me he inspirado en otros. Por ejemplo, hay un abogado que me he inventado, un abogado de Alicante que está inventado, totalmente inventado, y un amigo mío que es abogado, y es un abogado de muchos años, muy tal, que leyó la novela, me dijo, ¿y Carretero? ¿Quién es Carretero? Como diciendo, joder, yo sé quién es este tío. ¿Entendés lo que quiero decir? ¿Por qué? Porque nunca sabes, te inspiras, intentas poner las cosas y luego resulta que hay muchos personajes que se parecen a... Yo me he inspirado en personajes, para escribir novelas de personajes de todo tipo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo principal de una novela son los personajes. Luego, según tú construyes el personaje, luego las cosas que le pasan al personaje. Y así lo tienes claro cómo es, lo que va detrás va así, ¿no? Todavía me gusta hacer esos juegos. Decir que todos estos son reales, es verdad. Realmente he respetado casi todos los nombres propios. En la parte, digamos, de la experiencia del periodista, ¿no? Menos uno que le he cambiado el nombre porque no quiero, pero lo he puesto que rimara. No sé si me entienden. Me cambia el nombre y me dice, pues es fulano. Pero el resto he puesto los nombres reales, ¿no? Y luego me he inspirado en personajes que yo ya había creado en otras novelas. ¿Sabes? Y a la hora de escribir, con todo el bagaje que llevas, con tu experiencia como periodista, pero a la vez escritor, ¿qué es lo que te pesa más? ¿La realidad, la ficción? Yo es que no, vamos a ver, yo es que nunca, siempre escribo realidad. O sea, te lo estaba comentando con Joaquín, o sea, yo siempre escribo realidad. O sea, yo no he visto tantas cosas. Tengo una experiencia como periodista, de observador, de tratar de ver lo que hay detrás de la gente, que es que no necesito inventar nada. Invento las tramas, invento los argumentos, pero
personajes me vienen solos, ¿no? Entonces, lo más difícil que es, pues yo creo que es buscar la palabra justa. O sea, no desmadrarte, construir la historia con una estructura que tú te la impones, ¿eh? Quitar cosas que te gustan porque paran la novela, por ejemplo, o detienen lo que estás escribiendo y las quitas. Y quitas personajes, cosas que te gustan, que quieres poner, pero no tienes que quitarlo. Y ese es el trabajo para mí. Por eso el leñador viene de ahí. A margen de que hay un crimen a golpe de hacha, realmente es la imaginación del personaje el que decide quién es el leñador y qué quiere decir cuando dice el leñador. Un poco esa es la historia. Cada libro es un mundo diferente, o sea, nunca sabes. Muchas veces tienes una idea muy buena o algo que te impacta y tardas 10 años en escribir algo sobre eso. Está ahí rondándote, escribes notas, haces una carpeta, si es que la haces, y hay una idea que te está rondando durante mucho tiempo y un día no se sabe muy bien por qué, se conjugan los astros y te puedes escribir. Pero ya con una carga muy buena de experimentación, ¿no? De saber. Lo más difícil es escribir. Y disciplinarte. Quitar cosas que te gustan, palabras maravillosas, al servicio de la historia. Pensaba hablar un poco del tema y de los mensajes que quieres con lo del libro. Tú ya has hecho una introducción y en el propio libro lo haces porque tú ya hablas de una declaración de intenciones, de he pasado mis mejores años tratando de contar la verdad hasta donde fuera posible buscarla, pero la vida es breve y su realidad me persigue. ¿Qué mensajes o reflexiones buscas transmitir sobre el tema de la corrupción política y el periodismo de investigación? Bueno, yo lo que intento es contar las cosas, contar que detrás de lo aparente o de lo oficial hay otras cosas. El mundo funciona de una manera muy determinada, ¿no? No sé si me explico. Entonces lo que intento es, bueno, contar la verdad, ¿no? La verdad es un concepto filosófico, ¿eh? La verdad es donde puedes buscarla, donde puedes encontrarla. Es una obsesión desvelar los misterios, ¿no? No hacer un relato maniqueo de la vida, ¿no? No hay buenos y malos, hay corruptos y honrados. Pero el honrado puede no ser muy bueno, o sea, los conceptos no son tan maniqueos, ¿no? Tan de el bien y el mal y cosas así. Entonces contar esa pero sobre todo he querido contar que en la novela que está escribiendo el protagonista pasa una cosa y al protagonista le pasa otra. No sé si me explico. Ya está. Eso es lo que he querido en esencia, ¿no? O sea, que la realidad te impide fabular sobre pero en la ficción tú puedes perfectamente hacer lo que quieras. Y luego, bueno, yo situé la novela. Claro, esas cosas son cosas que no tienes previsto hacer, ¿no? Pero yo situé la novela en el año 2016. El año 2016 fue un año de duelo para mí. Se murió mi mujer de cáncer y entonces ese año fue el año en que me quedé solo. Mis hijas están viviendo en Barcelona, en Cataluña, me quedé solo. Entonces lo situé en ese año, porque también meto pero no lo sabía que lo iba a meter en la novela. Lo fui decidiendo conforme la escribía, ¿no? Cuando la escribía decidía. Entonces el estado de ánimo del personaje es muy importante a la hora del relato, ¿no? De entenderlo. Pero bueno, no sé. Yo lo que sí que os digo es que yo cuando iba a la página 200 corto. Esther Hyams cortaba en la 150. Yo corto en la 200, soy un poco más amplio. No concibo los libros que duran 600 páginas o le podrían durar 200. Hay novelas, libros que se merecen 600 páginas, no lo discuto. Pero con el hacha cortas la paja, las descripciones excesivas, buscas las palabras para que te emocionen, ¿no? Y te imagines lo que estoy escribiendo, ¿no? Bueno, entonces es un poco la... ¿Y en este libro te has sentido perseguido al estar en busca de la verdad, como en casi todos? Lo digo porque con la familia Franco S.A., los ricos
Te ha costado más de un Es una disgusto, realidad. más de un Esa es la disgusto y realidad. de un juicio. Eso que acabas de decir, eso es la realidad. Cuando escribes sobre la realidad se te querellan y te ponen, cuando le pones un nombre ficticio y lo disfrazas un poco, pues ya la cosa cambia y es más difícil que lo hagan, aunque les gustaría hacerlo. De hecho, se pueden querellar contra una novela que es todo ficción, ha pasado muchas veces, ¿eh? Muchas veces ha habido, Flaubert fue juzgado por Madame Bovary, pero Boris Vian fue juzgado por unas novelas negras que escribía con el seudónimo de Vernon Sullivan y él era el traductor, oficialmente las escribía él, también por escándalo público, inmoralidad y cosas así. Puede pasar. Pero bueno, cuando escribes sobre la verdad judicial, ¿no? La verdad que se puede demostrar, la verdad contrastada, pues ahí es donde viene el lío. Cuando lo haces lo otro, pues bueno, a lo mejor sí, pero es muy difícil. Entre otras cosas porque los malos no leen. Y eso es una tranquilidad espiritual. No, digo, podéis reíros si queréis, pero es la realidad. Los malos no leen. Porque yo he escrito alguna novela que es exactamente el caso, poniendo al asesino en su sitio. Solo he hecho que he cambiado los nombres, nada más los nombres. He utilizado cartas de la prisión, he utilizado el sumario judicial, he utilizado entrevistas que he tenido. Todo el material real. Les he cambiado el nombre y en vez de situarlos en Barcelona, en Cataluña, los he situado en Alicante, en la Marina Alta. No ha pasado nada. Y hay textos que están escritos por esas personas, que no los he cambiado, los he utilizado. Cartas desde la cárcel y cosas así. Son esas cosas que pasan. Ellos no leen. Pero los abogados de los francos sí. Ese es el problema. Pero bueno, esos son... La verdad es que podemos tener cualquier idea del sistema judicial, pero, por ejemplo, esta experiencia, aparte de que te cuesta una pasta, gran parte del dinero, esto decirlo así en público, pero gran parte del dinero que gané con los francos me lo cuesta en abogados. Esas cosas como son. Lo que pasa es que uno se divierte con esto, también le va la marcha, ¿no? Me va a poder ahí decirles cosas. Así como suenan. Pero, bueno, hubo una primera demanda, veo para que veáis un poco cómo funciona. Una primera demanda al honor, archivada por el juez. Luego, como no le funciona, hacer una querella criminal, por calumnias, injurias y tal, archivado por el juez. Vuelven a querellarse en otro juzgado. El juez, argumentando lo mismo, pero con otro detalle. El juez nos absuelve. Se llega a hacer... recurre al Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo tarda en 5 años liado con esta historia. Y al final el Tribunal Supremo nos da la razón, tal, sí, pero que han tenido 5 años. Menos mal que el abogado que tengo yo es novelista también, entonces le va la marcha, ¿no? Es insoportable. Entonces, bueno, esas cosas. Pero eso pasa. A mí me pasó, por ejemplo, en el libro sí que hago un repaso de algunas de las querellas que he tenido, ¿no? Como periodista, las de verdad. No he puesto todas, he puesto las más famosas, no las he puesto, pero he puesto querellas que he tenido en el oficio, porque hubo una época en que se querellaban siempre. Escribías un reportaje, el ejército se querellaba, la policía se querellaba, y si no le sale bien, uno de los policías se querellaba individualmente. O sea, era una pelea. Pasa que la empresa tenía un abogado experto, una abogada en este caso, experto en querella, y corría con los avales. Te avalaban porque te buscaban para meterte una fianza de esa que no puedes pagar y embargarte la casa y todo por el estilo. Entonces yo también hago un repaso, no exhaustivo, pero un repaso simbólico de lo que fueron las querellas. Para darse una idea, yo no tengo nada, no he tenido nunca nada, soy una persona insolvente. Nos comprábamos una casa a nombre de ella, nos comprábamos un coche a nombre de ella. ¿Por qué? Porque se querellaba todo el mundo, a los fascistas, se querellaba. Entonces, claro, caía en un juez que le iba a la marcha, que era afín ideológicamente y te procesaban. Luego quedabas absuelto y, por ejemplo, a mí se me querelló Laureano Ubiña, el capo de la droga y del contrabando en Galicia, estaba en la cárcel, desde la cárcel se querella por un reportaje en el que le habíamos llamado narcotraficante. Y él decía que no era narcotraficante, que había sido condenado por
contrabando. Pero lo más alucinante es que llegó a la vista, llegamos a estar ante el tribunal, el director de la revista, otro periodista y yo, y teníamos a Lorenzo Viña, que lo trajeron de la cárcel, esposado, declarando, era de Kafka, declarando. Era de Kafka, pues estas cosas son las que pasan, pero son las cosas que a mí me gusta contar, para que se vea que esto es bastante demencial, cómo funciona. Bueno, batallitas de... Además, el último, no hace mucho, año y pico, que tuviste el último juicio con la familia Franco, que me lo escribiste. meses. El año pasado, una cosa así. Sí, el año pasado, en noviembre, diciembre del año pasado, sí. Sí, porque Estaban muy disgustados por el Valle de los Caídos. Entonces eso les calentó, y como tienen mucha pasta, que han sido gente muy trabajadora, no se engañen, muy ahorradora sobre todo, pues tenían mucha pasta y se lo podían permitir. Tenían un equipo de abogados, por cierto, un equipo de abogados, que alguno era de Vox, que fue diputado de Vox, estuvo, no sé si de... En fin, quiero decir que Dios los cría y ellos se juntan, ¿no? Dice el refrán, no dice eso, pues, algo así. Entonces, bueno, sí, la vida. Pero claro, yo estoy muy mayor para estos trajines, de verdad. Yo soy un tío que va con la bolsa al mercado, esas cosas. Pero bueno, esas cosas que ocurren. antes lo has estado comentando. Este libro, en cierto modo, es un ajuste de cuentas con gente de los despachos, porque me imagino que en los medios donde has trabajado te habrán marcado de cerca, porque les costaría su pastizal en juicios. Yo reparto, pero curiosamente no han rechistado. Silencio, que es el método, que son periodistas. O sea, que en activo. Algunos se han muerto, pero en activo, y además algunos con poder mediático. Entonces cuento batallas de este tipo, ninguno ha rechistado, hacen como si no. Me iba a hacer una entrevista a un periodista que tengo mucho afecto, que trabaja en un medio, y me iba a hacer la entrevista y digo, ¿pero tú te has leído la novela? No queda amigo, si no digo, bueno, tú sabrás. No, no me ha dado tiempo a leerla toda, es que saco a tu jefe. Claro, mira a ver, míratelo, a ver si te vale la pena, porque igual te metes en un lío. Saco a tu jefe y dice, ¿y lo pones bien o mal? Digo, ¿cómo es tu jefe? Y dice, vale. Bueno, ya sé. Quiero decir que se da ese tipo de historia. Pero bueno, alguien tenía que escribir este tipo de rollos, ¿no? Yo creo. Porque si no, al final, todos los que han sido unos sinvergüenzas, o unos arribistas, unos trepas, para esto arribistas se hace siempre periodista, cantaba Aute, ¿no? O sea, ahora son como el personaje de Primera Plana, ¿no? El Walter Matthau de Primera Plana, que es el periodista más marrullero de la historia de la humanidad, pero en su jubilación daba clases de ética en la Universidad de Harvard, de ética periodística. O sea, esa ironía es real. Bueno, eso es un poco La historia. la historia. Bueno, En este no te ha traído ningún problema. Además, yo pensé muchas veces, o sea, no tengo sentido de humor. O sea, tengo sentido de humor, pero es un humor ácido, ¿no? Yo digo, che, hay que escribir, pensé hace muchísimos años, hay que escribir una novela sobre el periodismo español como Evelyn Baum. No sé si habéis leído a Evelyn Baum, con ironía, con mucho humor, repartiendo muchos sopapos, riéndose mucho de la misión histórica de la verdad, esas cosas. Pero no me hacía ninguna gracia, con lo cual, después de trabajar 30 años ahí en eso y ver las cosas que he visto, no me hacía ninguna gracia. Pero bueno, algunos se dedican algunos que han sido unos marrulleros, por llamarlo de alguna manera, unos sinvergüenzas, pues ahora se dedican a darnos lecciones de que el periodismo entonces sí que era bueno, el de ahora. Los bulos. Todos los días llegaban bulos a la redacción. Documentos falsificados, informes policiales escritos en una máquina de escribir de un sinvergüenza fotocopiando los símbolos de la policía. Nos intentaban engañar por tierra, mar y aire. Y a algunos les intentaba que les engañaran porque suelen no trabajar. Pero claro, tienes que contrastar todo eso. Quiero decir que esta máquina ha estado siempre ahí. Si quieres pasamos un poco al estilo y la técnica. Ya has comentado que El leñador es una novela dentro de otra novela. Tú creas a Carlos Albert, que es tu alter ego,
¿Lo haces por navegar en los mundos sombríos que hay de la investigación y a través de él meditar sobre esa profesión que no está exenta de riesgos? Bueno, yo creo que más que eso es un hombre derrotado, profesionalmente. Alguien que ha pasado por el periodismo y no ha conseguido, aunque ha conseguido algunas exclusivas buenas, si algún fiscal general del Estado ha tenido, como ahora, algún problema y cosas así, pero es un hombre que lo ve todo con mucha distancia. De alguna manera es derrotado, no vencido, ¿no? Pero sí derrotado. O sea, bueno. Entonces también era una forma de contar. Ahí hay muchas cosas que son que te llevan a la novela. Por ejemplo, en la novela hay una entrevista, que es una entrevista real que me hizo un periodista, ¿no? Un periodista de estos de izquierda, ¿no? O sea, un periodista que habla de cosas que no se hablan normalmente. Y entonces la publicó. Entonces esa entrevista ha sido el eje también del análisis periodístico de la novela, ¿no? He metido muchísimas más cosas de las que le dije a él, evidentemente, y aprovechando he metido nombres propios a tope y he metido mucho ahí el hacha, ¿no? Pero sí, es una forma de contar tu vida, ¿no? A fin de cuentas, escribimos para eso, ¿no? Para contar nuestra vida. Hay gente que lo escribe su vida inventando personajes y situándolo en galaxias lejanas, y otra gente que necesita hablar de su calle, de la gente que se encontró por el camino. Y además de Carlos Albert, ¿hay en algún otro personaje que también te podemos encontrar? Sí, bueno, vamos a ver, haría algún homenaje a amigos míos y esas cosas. O sea, quiero decir que uno ya aprovecha el tirón para hacer homenaje a los amigos, ¿no? A los muertos y a los vivos, ¿no? Cada uno con sus características, ¿no? Son los amigos de Carlos Albert. Bueno, es que la novela es, yo por lo menos lo que he hecho, y además estoy convencido que me ha salido, es que sí, que la novela tú puedes considerar un alter ego mío, pero el policía de ficción que está escribiendo es un alter ego del protagonista. Por eso es un juego de espejos, no porque es una bonita frase, sino porque... Y entonces lo que está escribiendo Carlos Albert en ese momento, mientras está haciendo su investigación, lo está trasladando a una novela policíaca negra, una novela criminal, de las buenas, donde se hacen cosas chungas, ¿no? Y todo situado en Bellor, en la comisaría, en sitios así. Y luego es un personaje, el inspector Pulido, que es un personaje que yo fabriqué en 1987, mi primera novela negra. La primera novela negra, Carne Fresca, es una novela de un atracador que huye de la cárcel para salvar a su hermana y dos policías le persiguen. Entonces puse a dos policías, y era época todavía muy democrática, ¿no? La explosión democrática. Entonces puse un policía recién salido de la academia, democrático, con deseo de funcionar, que se llamaba Carlos Galeote. Hizo un juego de palabras porque había un diputado del PSOE que se llamaba Galeote de apellido. Me gustaba el nombre, pero le acompañaba un superviviente, un policía que había estado en todas las, desde la social hasta la brigada criminal, que era un policía superviviente, un tío que no tenía ideología, pero tenía un código. ¿Qué pasó con la novela? Pues que conforme avanzaba la novela, mientras yo quería que el atracador y el policía democrático, el policía nuevo, joven, mandara, pues mandaba el atracador y el otro. Y fue tanto que hice una segunda novela, se llama Festín de Tiburones, donde ya Pulido, están los dos, ya es una historia. Mario Conde el Mario Conde ese famoso es el malo. Yo conté cómo se hizo con antibióticos y luego cómo asaltó el banco el Banesto, cambiando el nombre del banco y cambiando el nombre. Bueno, él no se lo cambió, él se lo cambió. Y bueno, ahí Pulido ya era otro personaje, además había visto. Entonces lo que hice luego fue que me gustaba tanto el personaje que lo coloqué como policía trasladado a Benidorm, en Lejos de Orán. Entonces era fácil. O sea, Carlos Albert se inspiraba para escribir su policía de ficción en un policía que había conocido de verdad. Sí, yo te lo comentaba porque cuando leía la novela yo me quedo mucho con la historia del personaje. A lo mejor me fijo más en la historia que en el nombre. Y había momentos en el que me pensaba que estaba hablando Carlos
y me daba cuenta de que era Pulido, volvía para atrás y yo decía, pero si estaba con el policía. Entonces notaba como que era la misma voz del autor. Eso es un halago, porque una está en tercera persona y la otra en primera persona. Pero la historia, Sí, lo que es el... exactamente, pero lo que estaba pasando es el mimetismo de los dos. El escritor que está escribiendo en una novela corriendo, que es la 7ª novela de una serie de policíaca, que está en el duelo, porque vive un momento muy duro, muy de dolor, ese periodo tan bestial y imprescindible, después de que te pase algo tan heavy. Pues claro, el policía estaba en la misma situación, parecida. O sea, entonces, claro, ya ese personaje, ese espejo funcionaba. Entonces yo ahí he hecho juegos de todo tipo. La gente que me conoce mucho le da la novela con un bolígrafo. O con un rotulador. Entonces sí, eso es lo que... Pero eso es lo bueno de lo que yo me he esforzado. Por eso decían que era un juego de espejos, porque todo estás contando la misma historia a través de lo que le pasa a un personaje y a través de lo que escribe. Pero es la misma historia. Solo que una acaba de una manera y la otra de otra. Un poco esa es la historia. Y luego he hecho muchos homenajes y he hecho muchas cosas. Eso quien se lo lee y conozca, que se divierta. Pues es un añadido en literatura, ¿no? Y no conoce mucho, lo lee de una manera que conoce mucho, pues lo lee lo mismo, pero con más regalitos, ¿no? claro. Y técnicamente, ¿crees que hay alguna diferencia entre esta y las anteriores? Sí, una diferencia. Es que yo cogí... Hay una diferencia, el hecho de que haya esos dos niveles, ¿no? El nivel de lo que está escribiendo el protagonista y su situación. Porque normalmente yo lo que he hecho con las novelas es darles un toque de realismo, utilizando mucha documentación, utilizando documentos oficiales. Por ejemplo, en Nuestra propia sangre lo que hice fue trocear, como a la apertura de cada capítulo, trocear un trozo de la autopsia del muerto, trozo de la autopsia. Hasta ahí llega la historia, un intermedio que es el levantamiento, o sea, la exhumación del cadáver, y el final, que es la segunda autopsia. La segunda autopsia que le hicieron al cadáver. Entonces, si te fijas, hay una primera parte, los que la habéis leído, que estáis algunos aquí que sé que la habéis leído, hay una primera parte donde la verdad parece una, hay un momento que hay un punto de inflexión donde tú descubres que pasan más cosas de lo que dicen los personajes, y al final donde se descubre todo el tinglado, donde tú llegas a una conclusión. ¿Por qué? Porque es una novela donde los personajes, es lo bueno que tiene la novela negra, los personajes no dicen la verdad porque sí, pueden mentir, pueden decir una parte de la verdad nada más, pueden decir la parte que más les interesa. Entonces tú estás leyendo una historia heavy, una historia dura, donde la verdad es muy bestia, pero luego te puedes dar cuenta que sí, que eso ha ocurrido, pero a lo mejor las cosas no han sido tan subrayadas. Entonces, eso siempre lo he tenido en todas las novelas, porque siempre he tratado de... Porque yo me he inspirado también en clásicos. O sea, a mí me gustó mucho una novela de Horace McCoy, que os recomiendo. Además, hubo una película extraordinaria, que se llama ¿Acaso no matan a los caballos? Que hubo una película que aquí se llama Danzanzas malditos, una película por Jane Fonda hace 500 años. Y entonces, en la novela de Horace McCoy, que es una novela de los años 50, él utiliza trozos de la confesión del protagonista para encabezar cada capítulo. Usa ese truco. Es un truco que al relato le da mucho realismo, le da mucha unidad. Y eso lo he estado haciendo en 2 o 3 de las novelas. Y aquí lo que he hecho es pues escribir. Entonces, ¿qué ocurre? Pues bueno, que lo bueno de escribir es que puedes poner lo que te da la gana. ¿Sí? Una novela negra puedes poner lo que te da la gana. Eso es extraordinario. Puedes hacer que un personaje chungo muestre una cara amable. Puedes mostrar que un personaje oficialmente violento luego es un tipo atormentado, que le molesta ser tan violento, que no quiere ser, pero que es el teatrillo que tiene que hacer, entre comillas, para conseguir resultados.
hay muchas posibilidades de que las cosas no sean ni blancas ni negras, ¿no? O que sean blancas, luego sean negras, luego vuelvan blancas, luego... Entonces la literatura te permite eso, ¿no? Es extraordinario. Lo paso de miedo. Yo ahora te voy a pedir que ejerzas un poco como profesor del taller de escritura de novela negra, porque hay muchos términos, se manejan. Novela negra, que esta ya la has dicho, novela negra, autoficción, policíaca, de investigación. ¿Engloba la novela negra todo? ¿Qué diferencias hay? ¿4 ideas para poderlas distinguir o son todas? Hay un señor que lo explicó ayer, estupendamente. Pero que no mire, que no mire. Bueno, vamos a ver. Pero para los que no pudimos ir... Urbano Colmenero dio una charla ayer sobre la diferencia entre novela intriga y novela... Una charla estupenda. Bueno, es que es... Vamos a ver, para resumir. Son etiquetas comerciales, para empezar. Pero hay géneros dentro de las etiquetas. O sea, vamos a ver. Novela negra. En Francia, lo comentaba en una pequeña intervención que tuve, en Francia a las novelas negras le llaman polar, a pesar de que no tienen la serie noir. La serie noir. En Italia, giallo, amarillo. En Alemania, crimi. En Estados Unidos le llaman detective story, detection story. Le ponen 50.000 nombres y ninguno novela negra. Los franceses son los que acuñaron el término intelectual de novela negra. Pero es que, claro, la novela de intriga es novela. Todo nace de la novela policíaca, la novela de racional que hizo Poe en el 1800 y pico, el raciocinio. Luego vino Conan Doyle 40 años después, hizo novelas de deducción. Ahí, como el Conan Doyle era un poco marxista de la época, pues introdujo una cosa que a mí me entusiasma, que era la dialéctica. Relacionar cosas que parece que no tienen ni nada que ver, para llegar a una conclusión. Y además, la conclusión la acierta, ¿por qué? Porque es el héroe. Pero si se pusieran todos los casos, todas las deducciones que hizo Sherlock Holmes, que no llevan a ningún sitio, pues a lo mejor nos asustaría. Era el método deductivo. Quiero decir, que ha ido evolucionando. Cuando llega la novela negra es la novela de la crisis económica de los años 20 norteamericana, nacida de revistas populares, violenta de verdad, con personajes chungos, protagonistas, gente que hace... Entonces ahí nace otro tipo, baja a la calle el género. Pero todo eso ha convivido a lo largo del tiempo, no es que una cosa se sustituya a la otra. Entonces, ¿qué ha ocurrido ahora? Que lo que se ha llamado novela negra, porque también hay coincidencias. Black Mass, Máscara Negra, era la revista popular donde publicaban todos estos, Hammett, Charles, Soren McCoy, etcétera, etcétera. Y, bueno, pues no tienen el nombre, cambia, las etiquetas cambian, suspense, son todos los términos empleados no se llega a acuerdo. ¿Por qué no se llega a acuerdo? Porque todos los géneros populares son un desastre a la hora de la nomenclatura. Todos los géneros populares que nacen de revistas. ¿Por qué se llama giallo en Italia? También se llama giallo porque las revistas eran amarillas. Y ahí se publicaban relatos negros, relatos de satánicos, misterios y en blockbuster se publicaban westerns, en terror, policíaco, negra. O sea, quiero decir, son géneros populares y nacen de eso. Entonces es muy difícil unificar. Pero sí que se sabe el género que pertenece a leer una novela. Si sabes un poquito, sabes, se ve, son características muy diferenciadas las que hay. Aunque todas haya una investigación, del tipo que sea, y una búsqueda de la verdad. Entonces, bueno, pues el problema de la nomenclatura es un problema, pero a mí me da igual. Lo que pasa es que te fastidia que las editoriales hayan unificado y los técnicos, en vez de poner novela criminal, un término más amplio que englobe todo, más o menos, qué sé yo, han colonizado, como dice un amigo mío, Luis Artigue, han colonizado la novela negra. Entonces, toda la novela policíaca, la novela de intriga, ha colonizado. Entonces, parece que todo está bajo la misma marca.
De todas formas, estamos en un mundo estúpido, ¿eh? Las últimas marcas editoriales que ponen en los libros, Rural Noir, porque ocurre en el campo. Domestic Noir, porque ocurre en tu casa. Entonces, Country Noir, porque ocurre en medio del campo americano, etc. Son etiquetas para vender la moto y para que la gente compre. Pero claro, luego sí, esas etiquetas se quedan, ¿no? Y en España pues hemos copiado a los franceses, como siempre, y no se ha buscado una terminología. Pero lo que sí que es verdad es que cuando yo empecé a escribir novela negra, cuando yo publiqué mi primera novela negra en los 80, éramos 20. Tenían éxito 3. Estaba Vázquez Montalbán, que era el padre de todos, y él apadrinó a Andreu Martín y a Juan Madrid. Y el resto estábamos ahí pululando con la guitarra en la metralleta a ver lo que pasa con nosotros. Pero todos éramos amigos, de alguna manera. Pero éramos 20, a los editoriales no les interesaba, porque que publicaba una novela de intriga con fantasmas y con dioses megalíticos y no se les ocurría poner novela negra. Novelas. Y se hacían tonterías. Entonces, claro, ese es el problema. Entonces uno se cansa de este tipo de rollo. Y para colmo, nuestros colegas, que muchos de ellos que van a los festivales y van a hablar de estas cosas, pues caen en la trampa. Entonces, pues eso, dicen tonterías como que Edipo Rey es la primera novela negra, o que la Biblia es la primera novela negra, o el Quijote. Dios, me duele mucho eso, a mí. Pero bueno, el dolor es individual, cada cual que se duela por lo que quieren. Esa es la historia. Pero el género es claro. Cuando los malos tienen la palabra, cuando la gente, no malos, cuando la gente sin salida tiene la palabra, pues... Hay una novela, la primera que escribió Jim Thompson, negra, El asesino dentro de mí, se titula, que ha habido varias versiones de cine, que no es tan mal, pero la poética del escritor, a ver, al final el sheriff, vuela a la casa donde vive con todos los protagonistas dentro, incluido él, y acaba diciendo: nosotros, que tantos deseábamos y tan mala suerte hemos querido, tampoco hemos conseguido. Nosotros, empezaron a nombrar a sus víctimas. Yo, el asesino, y luego, mirad, todos nosotros. O sea, esto es tremendo, es una brutal, porque entiendes toda la novela con esa. Pero es la visión de un psicópata, con diálogos brutales, o sea, diálogos de estos que ahora con el puritanismo que hay en el mundo literario, en el mundo editorial, vamos, a Jim Thompson le cortan la mitad de las historias por las barbaridades, que son novelas de los años 50, del siglo pasado, o sea, que no es una cosa de esta pop moderna, ¿no? de mezcla de cosas. Ahora voy a pasar ya a preguntas curiosas. En vez del libro, vamos a preguntas curiosas. Por todo lo que estás contando, tú has escrito mucho, como en una hojarasca de cadáveres, sobre investigaciones que la gran mayoría de ellas han estado estancadas, no han tenido una... tal y como se plantea entonces, mi curiosidad es: ¿quién se cansa antes, los policías o el escritor? ¿O el escritor tiene posibilidad de reinventar la realidad? Bueno, eso depende de cada cual, pero se cansan antes los policías. Pero no es que se cansen, es que son funcionarios públicos. Junto a ese crimen tienen 5 más. Le aparece otra historia y no tiene tiempo para hacer Sherlock Holmes. Hacen su trabajo técnicamente y si no sale a otra cosa mariposa. Se cansan antes. Si se puede llamar la palabra canción. Y eso es lógico también. Excepto las novelas, que gracias a algunos amigos nuestros, pues resulta que los guardias civiles son arcángeles capaces de aguantar hasta la clase 23. El policía es un enviado de los dioses. Tiene problemillas personales con el alcohol y que está divorciado y sufre mucho, pero llega hasta el final. ¿Por qué llegan hasta el final? Porque son personajes de ficción y son los escritores los que no se cansan. La respuesta está en ese mismo tema.
Los escritores no se cansan. Los periodistas, bueno, también les pasa algo parecido, pero hay algunos muy pesados. Muy pesados y entonces, pues, buscas y buscas, encuentras un indicio. También lees las cosas de otra manera, también una noticia pequeña en un rincón te puede decir, bueno, pues si este tío es este que tal, pim, pam, pam. Y por ahí salen cosas. Hay muchos casos reales que se han descubierto pues, por curiosidades anecdóticas. Luego se han convertido en bombas informativas. De ahí que hagas una reivindicación, ya he comentado al principio, del periodismo como compromiso con la verdad, el periodismo de investigación. Tú has vivido unos años y ahora estamos en otra etapa. ¿Crees que queda algo de periodismo de investigación? Sí, sí que queda y hay medios y gente que lo ejerce y están más organizados que antes. Lo que pasa que, claro, no son los grandes medios. Dependen de los suscriptores, dependen, claro, es muy complicado. No son los grandes medios. Hubo una época que sí que los grandes medios apostaron por un equipo de investigación y por llevar, pero era otra época, otra época. Yo creo que hay periodistas buenos, o más buenos incluso que los de mi época, ¿no? Pero claro, eso no se puede saber, porque todo radica en que nosotros, como ciudadanos, somos los responsables de lo que leemos o dejamos de leer, de lo que vemos o dejamos de ver. Así de simple. Entonces, somos responsables de pensar en función de los datos que te dan, ¿no? De no creerte la primera versión. Entonces, estamos en la misma historia. Entonces, se insiste mucho en los bulos y los fabricantes de bulos han existido siempre. Lo que ocurre que en vez de convertirse formalmente en medios de comunicación formales, que luego no lo son, pues eran otros conductos, ¿no? para transmitir los bulos. Los primeros que han metido bulos siempre han sido el gobierno. No el ministro ni el presidente, sino el aparato gubernamental. Eso reparte mentiras y medias verdades, vamos, eso es histórico. Porque a fin de cuentas que están todos salvando su puesto de trabajo. Puesto de trabajo a veces muy bien remunerado. Lo que, vamos, socialmente ahora y tal, y lo que vemos, hay mucho intrusismo en la carrera periodística. ¿Es ahora? ¿Era antes? No lo sé, yo cuando yo soy licenciado en Ciencias de la Información, soy la segunda promoción, y la gran preocupación que tenían los capos de la facultad y los prohombres, porque eran prohombres todos, los prohombres del periodismo nacional y tal, era evitar el intrusismo. O sea, ¿por qué? Porque habían montado un negocio que es convertir una carrera de 5 años, Ciencias de la Información, una carrera como el periodismo, cuando el periodismo es una carrera maravillosa para que sea de segundo grado, segundo ciclo. Tú puedes estudiar cualquier carrera humanista y a partir de tercero, pues hacer 2 años de especialización periodística. ¿Por qué? Porque al final las redacciones estaban llenas de licenciados hasta en medicina, o sea, en derecho, en licenciados que habían optado por ese tipo de historia. Entonces el intrusismo, bueno, era más difícil porque los medios eran más limitados. Ahora es más fácil, pero no lo sabría decir. O sea, fascistas disfrazados de periodistas ha habido siempre. Ahora lo que pasa que es detectar es más difícil, ¿no? Y luego que no se basa en la venta del producto, ¿no? O sea, que un periódico funcionaba y la venta del periódico daba la cuota, y sigue dándolo más o menos, la cuota de publicidad. La cuota de publicidad se conseguía porque era el que más vendía. Entonces, si tú hacías un buen periódico o que vendía muchos ejemplares, tu página de publicidad subía de pelas y de lo que se vivía, porque es un país con pocos lectores. Prensa, nunca se ha leído periódicos en este país. Se lee en el bar, lo leen 10 en el bar, pero son 10 ya de mediana edad, probablemente. Quiero decir, que entonces, claro, es muy fácil ver todo mal. Como si antes estuviera bien. Y por eso era como tú has vivido aquellos años y pero ahora... sí que hay. Lo que ocurre que, bueno,
Alguien tendrá que regular esas cosas, pero yo qué sé. A mí me da mucho miedo, como concepto general, que diría el paisano vuestro, humorista de televisión. Concepto general. Me da mucho miedo que en nombre de la libertad de expresión se corten medios, se cierren medios, se corten, que la parte enferma justifique y luego se meta el hacha, no, el cuchillo en partes que no están enfermas, que son medios humildes, pequeños, con poca capital para funcionar. Pero bueno, esto es un tema en sí mismo. No voy a vender un solo libro con ese tema. No, el otro tampoco, pero bueno, no hacemos lo que hacemos. Y ya casi estamos terminando. La corrupción política y las intrigas de la Comunidad Valenciana, hablo de la Comunidad Valenciana por el leñador, bien podrían estar en una mente creativa de un novelista, podrían ser ciertas o ser recreadas. A raíz de eso te voy a hacer una pregunta. ¿Crees que se sabrá todo lo que ha ocurrido con la Dana? ¿Con la Dana? ¿Con el tema de la Dana? ¿Cree que se escribirá las historias de lo que realmente sucedió? Si es que ya lo sabemos todo. ¿Qué silencio se ha hecho? Sabemos que no soltaron la alarma a tiempo, a pesar de que lo sabían desde por la mañana. Sabemos que al mediodía ya se dijo que el barranco del Pollo estaba desbordándose. Sabemos que la responsable política estaba allí y no hizo absolutamente nada. Por miedo, esperando a que su jefe le dijera lo que tenía que hacer. Sabemos que su jefe estuvo en el Ventorro. No voy a hacer un chiste valenciano, sé que soy de Alicante, pero cuidado con el Ventorro, cuidado con el Ventorro. Bueno, dejémoslo. Sabemos casi todo. Sabemos que no hicieron su trabajo. Sabemos que falsificaron documentos. Sabemos todo, lo fundamental lo sabemos. Otra cosa es que paguen. Sabemos por qué el presidente de la Generalitat Valenciana se mantiene contra viento y marea en el cargo. Para tener 75.000 euros al año de sueldo, un chofer, una secretaria y unos guardaespaldas hasta que se jubile. Sabemos todas esas cosas, se sabe. Y se han publicado. Así que hay que leer buscando. Y no ver tanto la tele. La tele hay mucho ruido y pocas nueces. Yo creo que se sabe. Lo fundamental. Es que siempre queremos saber todo. Somos curiosos. Lo sabemos todo. Y además, si no lo sabemos todo, habrá un periodista, escritor, que escribirá una novela de ficción donde expliquen qué hacía Mazón desde las 3 de la tarde hasta las 8, dónde estaba, etcétera, etcétera. Y además lo hará como se hacen los relatos de ficción, los buenos, metiendo carne en el asador. Esto que como me está clavando, ando con cuidado. Metiendo carne en el asador. ¿Que paguen por esto? No, seguramente no. La culpa siempre la tienen los técnicos, ya sabéis, en todo. Y los administrativos y los funcionarios son los culpables, siempre. Que son los que están fijos. Los trabajadores eventuales pues, entran y salen, son los que acusan siempre a los fijos. Es un lío. Pero bueno, esa es la... Bueno, pero por lo menos habrá un novelista que lo recree. Sí, habrá mucho, pero con una trama más. Ahí no, hay un novelista, o sea, escribe en catalán, que es Ferran Torrent, que lleva contando toda la fiesta orgiástica de dinero del Partido Popular en el País Valenciano, la Comunidad Valenciana, desde hace décadas, en clave policíaca, de cachondeo, lo iba haciendo. Pero la literatura no es suficiente. Pero bueno, hay películas también, lo que pasa es que verlas. Y bueno, pues ya... Antes de que empiecen a preguntarte lo que quieran, ¿tienes algún proyecto, algo en mente? Bueno, no lo sé si tengo un proyecto. Es que yo llevo diciendo que es mi último libro, siempre. Desde que cumplí los 65, he dicho,
no escribo más, este va a ser mi último libro. Y llevo 8 o 9. Desde entonces, que aquí me va a ser mi última novela. Bueno, ya estoy pensando en hacer una novela con Carlos Albert anterior, en el momento en que se hunde todo el sistema periodístico, ¿no? En que entran los fondos de inversión y empiezan a despedir a mansalva periodistas para bajar el gasto, ¿no? El gasto empresarial. Ese momento de crisis del periodismo. A lo mejor meto algo en una historia donde despidan a Carlos Albert y pase cosas. Pero bueno, es una idea. Puede tardar 3 años en hacerlo. Las ideas empiezan aquí, pero... y no por vagancia, ¿eh? No por pereza, sino que empiezan ahí, por cómo lo voy a hacer. Pero ahora, como tengo el personaje, como lo tengo en 2 novelas, es más fácil. Más fácil que posiblemente para eso. Voy a preparar mi poesía completa, por aquello de que me puede dar un síncope en cualquier momento, pues tengo preparada mi poesía completa, el año que viene igual la publico, ¿no? Y luego algunas cosas más. He ido almacenando. Pero me divierto mucho haciéndolo. La poesía es lo que estoy trabajando un poco, pero con todo este lío de hachazo limpio, no. Pero también estoy con la poesía. Algo nuevo publicaré. Un año, una cosa así. Bueno, bien, podemos celebrar. Es que es vivir escribiendo. Cuando la gente dice, quiero vivir eso, he vivido toda mi vida la escritura. Toda mi vida. Ha sido lo que me ha dado de comer, la escritura. Periodística, el periodismo, sí, pero el periodismo, los libros, los guiones, cosas así. Y con todo eso he mantenido a 2 hijas, he dado carrera universitaria. En el extranjero. Barcelona. Entonces, bueno, que somos un poco catalanistas en mi casa. Y bueno, pero sí, seguiré. No vas a Luego, parar. bueno, es muy agradable el contar historias y hablar del método de escritura y explicar cómo se hace de verdad, ¿no? Porque hay mucho teatrillo, mucho eso. Yo no organizo el texto, yo me pongo a escribir y ya está. Yo no hago esquema, yo no sé qué. Y normalmente lo dicen muy malos escritores, ¿eh? Pero bueno, pueden ser muy malos escritores de éxito, pero que hayan hecho. Y luego se dicen muchas tonterías. Entonces, bueno, me alegra mucho. Y por eso el taller de guión que hago es un taller para explicar cómo se escribe un guión, pero explicar lo complicado que es el cine. Dar técnica, pero también dar fondos de lenguaje, ¿no? Y estamos en la era de audiovisual, ¿no? La era de la imagen. Estamos ya desde un siglo, por cierto. Entonces, bueno, eso también es para la escritura muy importante, también ese rol. Ahí estamos. Pues nada, pues muchas gracias, Mariano, por las clases de los jueves y por este jueves tan especial. Los amigos y amigas que vienen, les he dedicado bastantes afirmaciones. Pues nada, y si queréis preguntarle algo que no nos ha contado o que no le he preguntado. Yo preguntaba a Mariano, ¿dónde te has sentido más cómodo o más libre? ¿Escribiendo o siendo periodista? Escribiendo. Pero es que como periodista yo siempre he sido periodista escrito. Y si ves lo que yo he publicado, pues son siempre reportajes, algunos de 14 páginas de texto. Quiero decir, con ladillos, con todo tipo de... No, escribiendo, pero es que yo siempre me dedico a escribir. Pero si yo tenía un reportaje que tenía que entregar el lunes por la mañana y me pasaron los domingos enteros reescribiéndolo. Se han salvado algunas páginas pautadas de ISB, reescribiendo el reportaje, que ya estaba bien escrito, porque yo escribo muy bien. Sobre todo, no, fuera la chorrea. O sea, soy un periodista que redacta, que se usan los gerundios, que eso siempre es un chiste. No pongas gerundios, no lo pongas porque no sabes usarlo. Yo he peleado con el subdirector con un gerundio. Eso hay que hacerlo, ¿no? Pero bueno, no era muy simpático para el poder. Pero bueno, yo siempre he escrito. Yo me lo he pasado igual escribiendo. Yo creo que el momento mágico era cuando habías conseguido los datos, los materiales, los documentos, habías hablado con la gente, coger todo eso y convertirlo en un reportaje, ¿no? Eso es un momento espectacular, espectacular. A pesar de que el jefe pensara
que la gente solo lee el titular y lo entiende foto y los sumarios. Es imbécil. Pero, y además está vendido a la empresa, con lo cual tampoco hay ningún problema. No es muy de fiar. Luis. Tú has leído la novela, ¿eh? Sí, por eso. ¿Sí? Te iba a preguntar, es que una parte, al final, casi al final de la novela, que me impresionó bastante, es cuando, bueno, he incidido también Amparo en eso y habéis hablado sobre el tema, pero quería llegar un puntito más. Hay un momento en que Carlos Alves tiene una entrevista con el hombre de Benidorm y entonces el hombre de Benidorm pues, le dice que se calle o que tal, y al final el hombre que Carlos dice, bueno, me voy a caer por el ascensor para abajo 5 plantas ahora cuando salga de aquí y tal, ¿no? Entonces, la pregunta concreta, que por eso me impresiona, es, has hablado de querellas y todo esto, pero ¿hasta qué punto has sentido miedo por tu vida? Hombre, me han amenazado bastantes veces, sí. Dije, me han amenazado bastantes veces. De esa forma. Primero, hay un método cuando les tocas un poco, tampoco es que sea muy peligroso, pero hay un método que es primero comprarte, te pueden comprar con exclusivas, que te van a dar noticias, con invitándote a comer, yo qué sé, cosas de esas, y te intentan comprar, incluso contratándote como jefe de prensa y cosas de esas. O si no, pues ya te dicen, no te pases ni un gramito que te doy. ¿Eh? Entonces, bueno, quería contar esa situación también, ¿no? Una situación, hombre, en ese diálogo, la verdad es que me inspiro mucho en Chandler. O sea, el diálogo no es igual que 1 o 2 diálogos de Chandler, pero sí que yo cuando escribía eso tenía esa emoción, ese momento, ¿no? Ese momento de ese encuentro entre el personaje, ¿no? El largo adiós, o sea, es el diálogo para mí que ha copiado Tolkien, cambiando cosas, pero que es la traición, ¿no? La sensación de la traición. Entonces, bueno, toda la novela me han dicho que gente que quería seguir con más cosas, está todo ahí. No sé si me explico. Pero sí, no, está todo. No hay más que contar. ¿Qué tienes? Que te meta descripciones de 20 páginas. Hostia, si ya le he hecho un homenaje a Gabriel Miró. Hostia, que está de puta madre, por cierto. Copiar, poniendo la cita de Gabriel Miró, del paisaje que tú estás viendo y ver lo que escribió Gabriel Miró en los años 20, ¿no? De ese medio paisaje para eso. Es extraordinario. También te permites esas licencias. Es el mundo real. Lo que diría un clásico, el puto mundo real. Soy muy mal hablado, espero que no haber usado alguna palabra malsonante. O sea, sigue habiendo censura y sigue habiendo censura y siguen la capa alta no le sigue molestando que la gente les investigue. O sea, que sigue ese... Es el mundo real. Son los intocables. Es el mundo real. De todas formas, buscas pensar que lo de la corrupción que tú decías, bueno, la literatura americana de los años 20, desde los años 20, es una crónica de la corrupción, del poder, del dinero. El cine americano, Hollywood, ha hecho muchas películas donde se habla de la corrupción del poder, cómo te compran políticos que hacen hospitales, porque para dar a sus amigos, los constructores, darles dinero, ¿no? O autopistas inútiles, inservibles para invertir, ese tipo de cosas que hemos vivido nosotros en este país. Bueno, pues, y ha hecho rico a personas bastante poco presentables, aunque nadie se atreva a decirlo. Bueno, pues eso está contado en la literatura americana, la novela negra americana está contado. El poder es eso. Joder, los personas, es que pensar eso, pues que no es ninguna casualidad. Personas que no ha elegido nadie, pero que eligen alcaldes, colocan jefes de policía, colocan fiscales del Estado, y que están por encima de la política. Los que mueven los hilos. Eso es un clásico. Hay películas que os han gustado mucho, como El Padrino, que habla de eso. Por encima de la política estoy yo, que compro a los políticos, compro a los policías, compro a... Está por encima, porque es el capitalismo. Era más peligroso, ¿no? Porque ahí te liquidaban directamente, ¿no? Es el capitalismo en un momento de expansión, pero no es nuevo ese tipo de... Que aquí vivimos con el turismo, claro, pues no queda dinero, que en otros sitios el petróleo es
parece ser Felisa. Y sabemos lo que nos quieren contar. Ya, bueno, pero tú tienes que construir una visión del mundo, ¿no? Tú tienes tu idea, pero sabes que de por debajo hay muchas cosas que ni se saben ni se van a saber nunca. Pues ya me interesa que se destapen muchas cosas. ¿Es así? Bueno, que si queréis lo Bueno, llevamos 1 hora y 5 minutos. 1 hora y 5 minutos. un poquito más. Bueno, muchas gracias por venir. He podido hablar de corrupción política sin que nadie se siente ahí.